El día de hoy, el equipo de la Academia Cor Immaculat Mari se va a encargar de la lectio divina porque nuestra hermanita Mariela ha tenido un inconveniente. Entonces ella no va a poder estar en esta noche. Pero todos nosotros vamos a compartir con ustedes esta maravillosa forma de orar que es la lectio divina. Hoy día, como las veces anteriores, vamos a compartir el evangelio que se va a leer el día domingo, ¿no? Así el día domingo, cuando nosotros vayamos a misa, pues vamos a estar preparados y vamos a saber de qué se trata el evangelio y cómo es que nuestro Señor Jesucristo va a hacer el evangelio a todos nosotros. Pero antes que nada, les doy la bienvenida a todos y cada uno de ustedes para todos juntos compartir este momento que es tan agradable para el Señor. Porque al Señor le encanta que nosotros analicemos su palabra, que oremos con su palabra, ¿no? Pero para poder empezar todo esto, vamos a pedirle al Espíritu Santo que venga sobre todos y cada uno de nosotros, que se derrame sobre cada uno de nosotros, para que nosotros en esta noche podamos comprender esta palabra de Dios que nos va a ser expuesta a cada uno y que la vamos a poder leer. Y descubrir en esta palabra qué es lo que el Señor quiere decirnos a cada uno, qué cosa nos llega profundamente al corazón y que nosotros podemos comprender lo que Dios quiere para cada uno de nosotros y cómo es que el reino de Dios se va a manifestar. Entonces le vamos a orar al Espíritu Santo para que Él venga en esta noche. Ven, Espíritu Santo, ven con la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven con la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven con la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, y derrámate sobre cada uno de nosotros. Ven, Espíritu Santo, porque tú eres el amor entre el Padre y el Hijo. Tú eres, Espíritu Santo, quien si viene a nosotros, abre nuestra mente, abre nuestro corazón y podemos entender la palabra del Señor. Podemos entender lo que nuestro Señor Jesucristo nos va a decir. Ven, Espíritu Santo, porque tú nos santificas, Espíritu Santo. Tú eres el Espíritu Santo santificador, vivificador, el que nos da la vida, el que nos da todo, porque nuestro Señor Jesucristo te dejó para eso, Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesucristo nos dijo, les conviene que yo me vaya, para que el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Y de esa manera traiga esa fuerza, ese bautismo de fuego para cada uno de ustedes. Sí, Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu, ven, Espíritu Santo, derrámate sobre cada uno de nosotros. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo de Dios, ven, Espíritu Santo, acompáñanos, Espíritu Santo, para que todo sea de acuerdo a la voluntad de Dios, porque eso es lo único que queremos nosotros, Espíritu Santo, hacer la voluntad de Dios. Ilumíname, Espíritu Santo, transforma mi mente y mi corazón, Espíritu Santo, transfórmanos en esta noche. Transfórmanos en esta noche, porque lo único que nosotros deseamos, Espíritu Santo, es meditar esta palabra de tú, Espíritu Santo, eres quien nos da la posibilidad de abrir nuestra mente, nuestro corazón para comprender
lo que tanto quiere enseñarnos nuestro Señor Jesucristo. En esa época la gente no entendía, pero ahora, Hijo Espíritu Santo, todo es posible. Santo, ven. Amado Espíritu. Ven, renuévame, Espíritu Santo, ven. Transfórmame, Espíritu Santo. Así pidamos a cada uno de nosotros, hermanitos. Hasta el Espíritu. Ven, límpiame, ven, transfórmame. Ven, Santo de Dios. Ven, ven, Espíritu. En el nombre del Señor, fortaléceme en todas mis penas, resplandéceme, libérame, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo. Bendito seas, alabado. Te adoramos, Espíritu Santo. Te adoramos. Santo, amado Espíritu Santo. En el nombre de Sabemos que el Espíritu Santo está aquí, hermanitos. Porque lo único que nuestro Padre Celestial no nos puede negar es el Espíritu Santo. Tenemos que tener la certeza que cuando nosotros pedimos el Espíritu Santo, el Padre nos lo envía siempre. Bendito seas, Espíritu Santo, sabemos que estás aquí acompañándonos. Y por eso todo lo que hagamos va a ser en tu nombre, en el nombre del Padre y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Empezamos entonces esa lectura divina, ya que el Espíritu Santo está aquí con nosotros. Vamos a tener, hermanitos lindos, una lectura muy hermosa en esta noche. Una lectura que es la lectura del domingo, de ese domingo, ¿no? De ese domingo 18 de junio. Hermoso día, ¿verdad? Bueno, Qué guapa, nuestro... hermanita Teresita. ¿Cómo está, hermanita Roselena? Muy buenas noches. Buenas tardes. Ay, buenas tardes, perdón, ¿verdad? Yo ya estoy de noche y creo que todo el mundo está de noche. No, buenas tardes, hermanitos, a los que están en la tarde. Bueno, vamos a... el procedimiento es el siguiente, ¿verdad? Nuestro hermanito Marco Antonio, perdón, va a compartir con nosotros la lectura del día domingo. Entonces, nosotros vamos a ir leyendo la lectura. Una hermanita de ustedes, ¿no? O un hermanito, lee la lectura, ¿no? Y todos vamos a ir meditando esa lectura. Y vamos a ver qué es lo que el Señor nos mueve a cada uno de nosotros y nos muestra en nuestro corazón, ¿no? Y entonces, cada uno, después de haber leído la lectura, uno de los hermanos la va a leer, después de haber leído la lectura, entonces nosotros vamos a volverla a leer, pero en silencio, para adentrarla más en nuestro corazón, ¿sí? Y luego de ahí vamos a ir levantando nuestras manitos según aquello que más nos ha llamado la atención de la lectura. Queremos que sea o un versículo o una palabra de repente, o dos o tres palabras que el Señor haga que lleguen a nuestro corazón. El hermanito Marco Antonio va a dirigir
esta parte de la lectura, ¿no? Que es una parábola que es muy bonita, que luego la vamos a compartir, ¿no? Luego vamos a hablar acerca de ella. Hermanito Marco Antonio, por favor. Ahí está. Muchas gracias, hermanito Marco Antonio. Hoy día vamos a compartir el Evangelio de San Marcos. A pesar de que en la palabra de Dios el Evangelio de San Marcos es el segundo, ¿verdad? Sin embargo, fue el primero que se escribió. Se escribió más o menos en el año 50-55, ¿sí? Después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. 50-55 de nuestra era. Entonces, él no fue apóstol del Señor, pero se escribió primero el Evangelio de San Marcos. Muy bien, vamos a ver una hermanita o hermanito que pueda leer la lectura, por favor. Ha levantado su manita la hermanita Gris Ramírez. Muy bien. ¿Se puede leer la hermanita? Sí, hermanita. Muy bien, entonces vamos a escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. Bien, hermanita, puede compartir la lectura. Muy bien. Evangelio San Marcos. Y decía, el reino de Dios es como un hombre que echa la semilla en la tierra. Sea que duerma o se levante, de noche y de día, la semilla germina y va creciendo, sin que él sepa cómo. La tierra por sí misma produce primero un tallo, luego una espiga, y al fin grano abundante en la espiga. Cuando el fruto está a punto, él aplica enseguida la hoz, porque ha llegado el tiempo de la cosecha. También decía, ¿con qué podríamos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola nos servirá para representarlo? Se parece a un grano de mostaza cuando se la siembra. Es la más pequeña de todas las semillas de la tierra, pero una vez sembrada, crece y llega a ser la más grande de las hortalizas y extiende tanto sus ramas que los pájaros del cielo se cobijan a su sombra. Y con muchas parábolas como estas, les anunciaba la palabra en la medida en que ellos podían comprender. No les hablaba sino en parábolas, pero a sus propios discípulos en privado les explicaba todo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora cada uno de nosotros, en silencio, va a meditar esa palabra. Hermanito Marco Antonio, ¿puede guiar usted, por favor? Sí, con mucho gusto, hermana. Sí. Qué, qué hermoso es este Evangelio de Marcos. Aquí el Señor nos hace una parábola muy hermosa. Está comparando con el granito de mostaza. La fe, esa fe que muchas veces nosotros se muestra a la medida en que cómo es la confianza entre tú y Dios. ¿Cómo tú crees en Dios? ¿Cuál es tu creer en Dios? Ese granito de mostaza va creciendo, creciendo, cuando menos pensada, esa planta es un árbol tan grande
donde da cobijo a muchas de las aves. Y nuestra fe, ¿cómo la podemos medir? Esto nos va a ir enseñando poco a poco cómo vas a ir creciendo tú en esta fe, cómo vas a ir regando esta fe, esta semilla que es la palabra de Dios que está sembrada en tu corazón. Esta semilla, cómo tú la puedes ir regando o ir que germine esa semilla, esa palabra en tu corazón. Y esto nos invita a ir meditando en este momento. ¿Cuál es la palabra que más ha llegado a tu corazón? ¿Cuál es esa frase o cuál es ese párrafo? ¿O cuál de estos versículos de este evangelio va llegando a tu corazón? Recordemos que la palabra de Dios es una palabra viva. ¿Cómo la coges tú en esta noche? En este momento vayamos en ese silencio, meditando y reflexionando cuál es la palabra que llega más a tu corazón y, y cuál es la que resuena más en tu corazón. Es- Nos habla a cada uno de nosotros de forma individual. Es para ti, para conmigo y para con los demás. Dejamos este espacio en ese silencio para que vayamos meditando esta palabra que hoy el Señor nos comparte a través del Evangelio de San Marcos. Adelante. Invito a la hermana María Teresa que pues hoy Sí. nos dará una pequeña y de ahí vamos en forma ordenada, levantaremos nuestra manito virtual para ir compartiendo.
¿Cuál es esa frase o cuál es ese párrafo? ¿O cuál de estas palabras ha resonado más en tu corazón? Pueden ir levantando, hermanitos, su manito para que compartan con nosotros qué es lo que el Señor les ha mostrado en su corazón a cada uno. Hermanita Yolanda Martínez. Buenas noches. Buenas noches, hermanita. Yo estoy en Bogotá, Colombia, y pues muy agradecida de estar aquí compartiendo con ustedes en este momento. Me llegó la frase de la semilla germina y va creciendo. Y al final cuando dice llega a ser tan grande que las hortalizas extienden tanto sus ramas que los pájaros del cielo se cobijan a su sombra. Y lo que para mí llega es como la palabra de Dios llega en algún momento y así pueda creerse que es poquito. Hermanita, perdone que la interrumpa, en este momento solo vamos a decir aquello que nos llama la atención. Bueno, ya lo La dije. lectura, y una vez que terminan de decir su palabra, dicen amén. Amén. ¿Sí? Disculpe. Gracias, amén. Gracias a usted, hermanita. Hermanita Alejandra Ramírez. Santa tarde, hermanita. Santa tarde, hermanita. Buenas noches. Buenas tardes. La semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. Amén. Gracias, hermanita. Hermanita Lalia Buc, buenas noches. Buenas noches, hermanita. Bueno, se parece a un grano de mostaza. Y la otra, ¿qué parábola nos servirá para representarlo? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amén. Hermanita Maribí. Hola, buenas noches. Mativí, ¿no? Mativí. Germina y va creciendo. Amén. Gracias, hermanita. Hermanita Rosa Elena. Gracias. Aquí, a mí me dice la palabra, les anunciaban la palabra a la medida en que ellos podían comprender. No les hablaba sino en parábolas, pero a sus propios discípulos en privado les explicaba todo. Amén. Gracias, hermanita. Hermanita Gris Ramírez, por favor. El reino de Dios se parece a un grano de mostaza. Amén. Amén. Hermanita de iPhone, ¿cuál es su nombre? Ay, me la malogré. Hermanita iPhone. ¿Puede abrir su micrófono, por favor? Soy Isaura. ¿Y se me escucha? Perdón, hermanita, acá hay una hermanita que no tiene nombre, está solamente con iPhone. Sí. Buenas noches, soy Isaura. Bueno, hermanita Isaura, adelante. Pero a sus propios discípulos, en privado, les explicaba todo. Amén. Gracias, hermanita. Hermanita Josefa Vázquez. A sus propios discípulos en privado les explicaba todo. Amén. Ya, hijita. Ya, vaya con Dios. Hermanita Ana, buenas noches. Buenas noches. iPhone. Hermanita iPhone, ¿cuál es su nombre? Este es Ana Castro. Ana también, ya, muy bien. Por favor, elija su frase o palabra. La frase
La frase que se parece a un grano de mostaza. Cuando se la siembra, es la más pequeña de todas las semillas de la tierra. Pero una vez sembrada, crece y llega a ser la más grande de las hortalizas. Amén. Gracias, hermanita Ana. Hermanita Ana, la otra hermanita Ana. Buenas noches. Mi Buenas frase noches. es, y extiende tanto sus ramas que los pájaros del cielo se cobijan a su sombra. Amén. Gracias, hermanita. Hermanita Teresa Picado. Buenas noches, hermanitos. Buenas y noches, hermanitas. hermanita. ¿Cómo está? Mi frase, bien, gracias a Dios. El reino de Dios es como un hombre que echa la semilla en la tierra. Amén. Amén. Gracias, hermanita. Hermanita Soledad Quirós. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, hermanita. La tierra por sí misma produce primero un tallo, luego una espiga y al fin grano abundante en la espiga. Cuando el fruto está a punto, él aplica enseguida la hoz, porque ha llegado el tiempo de la cosecha. Amén. Amén, hermanita. Gracias. Hermanita Roseulalia. Gracias, hermanita. Buenas noches. Buenas La noches. semilla germina y va creciendo. Amén. Gracias, hermanita Roseulalia. Hermanita Yolanda. Sí, señor. Cuando el fruto está a punto, él aplica enseguida la hoz. Amén. Gracias, hermanita Yolanda. Hermanita Más de Jesús. O hermanita de Jesús. Y llega a ser la más grande. Amén. Amén. Gracias, hermanita. Bueno, en esta lectura, bueno, ¿nadie más desea compartir lo que el Señor ha puesto en su corazón? Santa noche, hermanita. Ah, hermanita Rosa Mero, muy bien. Elija su frase, por favor. El reino de Dios se parece a un granito de mostaza. Amén. Amén, hermanita. ¿Alguien más que no sepa levantar la mano, pero que quiera compartir su frase? Silvia Rivera. La semilla crece. Amén. Amén, hermanita. ¿Puedo ¿Alguien compartir, más? hermana? Por supuesto que sí, hermanito Marco Antonio, claro que sí. El reino de Dios es como un hombre que echa la semilla en la tierra. Amén. Cuando se la siembra, es la más pequeña de todas las semillas de la tierra. Amén. Amén, hermanita. Norma, ¿alguien más? Ah, hermanita Roselena Mancilla, por favor. Ya la acaba de decir la hermana ahorita exactamente lo que iba a No decir. importa, no importa. Ah, bueno. Diga Bueno. usted su frase, aunque sea repetida. Ah, ok. Claro. Es semejante a una semilla de mostaza. Cuando se le siembra, es la más pequeña de todas las semillas en la tierra. Amén. Amén, hermanita. Hermanita Virginia Arias. No. Buenas noches. Virgita, ¿no? Virgita Arias. Buenas noches, Virgita Arias. hermanita. Y con muchas parábolas como estas, les enseñaba la palabra. Amén. Amén. Hermanita Arnulia. Hermanita, en lo que dice, ay, no veo, se puso mi nombre allá. Y con, ya, dice, y extiende tanto sus ramas que los pájaros del cielo se cobijan a su sombra. Amén. Amén. Hermanita Laura. La semilla germina y va creciendo. Amén. Amén.
Hermanita Lali. No les habla sino en parábolas, pero a sus propios discípulos en privado les explica todo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, miren cómo a cada uno la palabra del Señor nos llega al corazón, ¿verdad? Nos dice, bueno, mi palabra es, pero a sus propios discípulos en privado les explicaba todo. Porque el Señor nunca nos deja a la deriva. El Señor nunca deja que nosotros no entendamos algo. De alguna manera nos explica las cosas y hace por medio del Espíritu Santo que nosotros podamos entender lo que Él nos quiere decir, ¿no? Miren cómo dice que todo lo decía en parábolas. ¿Por qué? Porque Él elegía las cosas de tal manera que pudiera hablarles de su propia vivencia, de la forma en que ellos vivían. Y entonces por eso les hablaba de esa manera, para que ellos más o menos vean de qué cosa les está hablando Jesús. Porque si les hablaba del reino de Dios de otra manera, probablemente pues no iban a entender, se iban a quedar, ¿qué es eso? Y probablemente tampoco entenderían todo, así como los discípulos no lo entendían y nuestro Señor tenía que explicarles a ellos cada parábola para que ellos puedan entender. Eso también hace el Señor con cada uno de nosotros. Él quiere que nosotros entendamos. Él quiere que nosotros sepamos cuánto nos ama. Él quiere que nosotros sepamos cómo Él fue capaz de dejar su divinidad, aunque nunca la dejó realmente, y hacerse uno de nosotros. Y a tal punto nos ama que dejó su vida, dejó su vergüenza, dejó todo por amor a nosotros. Porque Él sufrió muchísimo. Pero fue porque se echó sobre su espalda todos nuestros pecados, todo. Y además nos habló de algo maravilloso, ¿no? Que ya nuestra hermanita Rosa Eulalia nos va a explicar la meditación de esta parábola, ¿sí? Entonces la dejo a mi hermanita Rosa Eulalia para que ella les haga la meditación de esta parábola. Pero antes la hermanita María Concepción va a hacer una canción, ¿verdad? Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierte ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Compartimos la misma comunión. Somos trigo del mismo sembrador. Un molino de vida nos tritura con dolor. Dios nos hace Eucaristía del amor. Como granos que han hecho el mismo pan, como notas que tejen un cantar, como gotas de agua que se funden en el mar, los cristianos un cuerpo formarán. Buenas noches, hermanitos. Es un gozo
poder con ustedes compartir esta meditación de este Santo Evangelio según San Marcos, en el capítulo 4, los versículos 26 al 34. En este capítulo, prácticamente todas las ejemplos que nos pone el Señor son las parábolas. En los primeros versículos de este capítulo nos habla de la parábola del sembrador, que ya pues la hemos meditado en otras reuniones de lección, y cómo después el Señor se los va explicando a sus discípulos y les explica cada significado de cómo cae la semilla y cómo va creciendo. Y aquí en estos versículos nos dice, hay una comparación del reino de Dios, comparándolo con aspectos de la agricultura, en razón a que el público que escuchaba estas parábolas era gente que estaba familiarizada con la agricultura. Entonces él viene a proclamar el reino de Dios. El reino de Dios ha llegado a vosotros. Y por eso dice, el reino de Dios es como un hombre que echa una semilla en la tierra. Ese hombre que echa la semilla es Él, que es su palabra. Y esa palabra nos llega a nosotros. Entonces, aquí compara, sea que duerme o se levante, de noche y día, la semilla germina y va creciendo. Eso es el efecto que produce en nosotros cuando tenemos el corazón dispuesto, como esa semilla de la palabra del Señor va creciendo, va fortaleciéndonos. Y si la acompañamos con la oración y con los sacramentos, obviamente da mucho más fruto. Entonces aquí explica, la tierra por sí misma produce primero el tallo, o sea, hace todo el proceso del crecimiento del trigo. Luego la espiga y por fin sale el grano abundante en la espiga. O sea, son los frutos que da en cada uno de nosotros esa palabra que ha entrado a nuestro corazón, ese meditar la palabra del Señor, entonces va creciendo, que no sabemos cómo es que nos va transformando la palabra del Señor, así como la semilla en la tierra. Va creciendo y tiene que dar fruto, y fruto abundante, para que cuando llegue el momento de la siega, entonces sea recortada. ¿Para qué? Para ser transformado ese trigo en la harina que va a ser alimento para los demás, para hacer el pan. También llega y compara otra vez con otro ejemplo precioso, que es la semilla de mostaza. Todo el mundo conocía la semilla de mostaza, que era una semillita muy pequeña, redondita. Entonces dice, es como una semilla de mostaza. O sea, como es de pequeñita y sin embargo va creciendo y se vuelve un arbusto muy grande, de tal manera que los pájaros pueden anidar en ella. Entonces, es esa palabra del Señor que entra a cada uno de nosotros y a la medida que va creciendo, se va transformando, se vuelve un árbol frondoso donde los pájaros, o sea, las demás personas pueden encontrar en ella cobijo. Estamos llamados, por eso, los cristianos, los que oímos la palabra de Dios, los que la meditamos, entonces dar fruto, ser ese árbol frondoso de tal manera que demos cobijo a los pájaros, que demos cobijo a nuestros hermanos que nos buscan. ¿Para qué? Para que compartamos lo que hemos aprendido. Y estas reuniones de lección nos ayudan a eso precisamente, a meditar la palabra de Dios. Este domingo, cuando vayamos a la Santa Misa y escuchemos, cuando el sacerdote hace la proclamación de la palabra, nosotros ya hemos recibido
hemos entendido. Esa palabra ya se ha ido transformando sin que sepamos cómo, mientras dormimos o nos levantemos, como dice al inicio de este evangelio. Así va a ser. Entonces vamos a entender mucho más cuando el sacerdote haga la programación de la palabra. Y vamos a entender y decir, sí, Señor, gracias, porque mi corazón está dispuesto, porque está dispuesto mi corazón para recibir esa palabra para que crezca, para que dé ese fruto que tú nos pides que des. En este imagen está mostrando ese sembrador que va regando la semilla y mira cómo vienen los pájaros, se la comen. Sin embargo, ahí vemos en la imagen también a alguien está arando la tierra para removerla, para que pueda la semilla germinar. Así debe ser nuestro corazón, tierra abundante, tierra buena, fértil, para que esa semilla entre y podamos hacer crecer, que esa espiga de buenos frutos y puedan las ramas extenderse de tal manera que vengan los pájaros a anidar en ella. Y también cuando nos dice que a los discípulos, que a los demás les explicaba en parábolas y a los discípulos se las explicaba acá para que entendieran mejor. Pero a nosotros también el Señor nos explica su palabra, porque Él nos ha dado el Espíritu Santo para que entendamos. Cuando se inició esta reunión, se invocó al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos ayuda a entender, a comprender, a saborear esa palabra maravillosa del Señor. Esa palabra que nos abre los ojos, nos palpita el corazón con ella para que podamos dar fruto. Son unos pocos versículos y sin embargo en esos en esos versículos que son del 14 al 26, son 12, se menciona 2 veces reino de Dios. Es que Jesús vino a traernos el reino de Dios y nosotros podemos desde ya vivir el reino de Dios. ¿Y cómo lo podemos vivir? Con esa palabra que va creciendo, que va haciendo esa espiga, ese fruto, para poderlo compartir. Y por eso démosle gracias al Señor, porque nos ha hecho entender su santa palabra. Fíjese que muchos, lo que más les llamaba la atención eran estas frases. La semilla germina y va creciendo. El reino de Dios se parece a un grano de mostaza. Fíjese, es pequeñito, pero fíjese que puede hacer a crecer. Así la palabra es pequeñita, entra, pero tenemos que darla, hacerla crecer con la ayuda del Señor, acompañada, eso sí, como les decía, de oración, de sacramentos, de sacrificios, de penitencia, de intercesión. Tenemos que interceder por nuestros hermanos, así como las ramas del árbol de la mostaza da cobijo a los pájaros. Así nosotros tenemos que ser personas que intercedamos por nuestros hermanos, por nuestra patria. Cada uno acá estamos reunidos, personas de diferentes países. Cada país vive su propia situación, que generalmente es difícil, con gobiernos no tan buenos, que toman medidas inicuas, leyes que van en contra de la vida. Y sin embargo, nosotros estamos llamados a ser sal de la tierra, luz del mundo, porque para eso conocemos la palabra de Dios, para eso estamos reunidos meditando esa palabra. El Señor nos la regala, nos la da. Y démosle gracias al Señor
por su bondad, por su misericordia, por su sabiduría. Gracias, Señor. Hermanita María Teresa, si su merced quiere decir alguna otra palabra. Gracias. Gracias, señorita Rosa Eulalia. Amén. Bueno, miren, como nos decía la hermanita Rosa Eulalia, ¿verdad? El reino de Dios, cuando llegó Jesús, muy poquitas personas entendían. Jesucristo tenía 12 apóstoles, ¿no? Y a ellos les iba explicando las cosas de tal manera que ellos pudieran entender. Y de esa manera ellos iban a hablar con otras personas, a las que también les iban a explicar lo mismo que les explicó Jesucristo a ellos. Y de esa manera el reino de Dios se iba extendiendo. Al principio fue un pequeño grupo de judíos que entraron al cristianismo, ¿no? Que creyeron en Jesucristo después de su resurrección, cuando en Pentecostés, porque Jesús, después de que resucitó, estuvo 40 días con los apóstoles, luego ascendió al cielo, ¿verdad? Y 10 días después, o sea, a los 50 días de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, vino el Espíritu Santo y se derramó sobre ellos, ¿verdad? Entonces ese miedo, todo lo que ellos habían vivido, se acabó. Y empezaron a hablar de Jesucristo. Y la fuerza del Espíritu Santo los hizo que todo esto que ellos habían vivido con el Señor lo fueran expresando a todas las gentes, a todas las personas, para que todos conocieran quién era Jesús. Jesús, Dios, hecho hombre. Porque Él fue hombre, como nosotros, igual a nosotros, menos en el pecado. Y Él vino para eso, para hablarnos del reino de Dios. Primero al pueblo, a su pueblo, porque Él era judío, ¿no es cierto? María era judía, José era judío, todos ellos eran judíos. Entonces Él les vino a hablar del reino de Dios, de cómo ese reino había llegado ya al mundo con su persona. Muchos no lo entendieron. Por eso él utilizaba este tipo de parábolas, ¿no? Como decía muy bien nuestra hermanita Rosa Eulalia, ¿no? De gente de agricultores, ¿no? Y entonces cuando él les habla sobre el reino de Dios, esa palabra va penetrando en la mente y en el corazón de las personas, así como nosotros hoy. Va entrando esta palabra de Dios en nuestro corazón y nos vamos dando cuenta cómo Jesucristo preparó a 12 personas. Y son por todo el mundo. Es como si dijéramos, ¿no? Esas ramas de esa semilla de mostaza fueron extendiéndose, fueron creciendo, fueron llenando de tal manera que hasta los pájaros se cobijaban en ella. Entonces eso pasa con nosotros, hermanos. Ese pequeño grupo de personas que se fue extendiendo, ahora está en el mundo entero. Está en el mundo entero. Y muchos creen en la palabra de Dios. Pero ahora nos corresponde a nosotros, que hemos leído esta palabra, extenderla. Yo tengo acá a mis nietos que me vienen a ver cada 5 minutos, cada 10 minutos. No, el más enano de todos. Entonces, él, por ejemplo, nuestros nietecitos, tienen que conocer de la palabra de Dios. Tenemos que orar con ellos. Tenemos que mostrarles la misericordia, el amor del Señor. Y les aseguro que son como esponjas, ¿eh? Ellos se saben mejor que, por ejemplo, el Ángelus, ¿no? Ya lo saben mejor que yo. Entonces, de esa manera, hermanos, extendemos el reino. De esa manera vamos a tener un mundo lleno de amor. Porque eso es lo que nos trajo Jesucristo. Él era un hombre lleno de misericordia, lleno de amor. Y por eso les hablaba a cada uno según su manera de ser, ¿no? Les hablaba acá,
Les hablaba a cada uno según su manera de vivir, para que ellos puedan ir comparando, ¿no? Comparando. Pero los apóstoles no todos eran agricultores. Uno era cobrador de impuestos, otros eran pescadores, otros eran, no sé, personas que tenían que ver con el dinero. O sea, todos eran diferentes, de diferentes lugares. Entonces, por eso es que nuestro Señor Jesucristo luego se va con ellos y en privado les explica las parábolas. Porque ellos, por ejemplo, los pescadores, ¿qué van a entender de la semilla que germina en la tierra y todo lo demás? No van a entender nada, ¿no? Por eso es que a ellos les explica en privado todo, para que ellos puedan entender y a su vez ellos explicar a otros y hablarles a otros sobre este amor del Señor y sobre la extensión del reino de Dios. Porque el reino de Dios ya está con nosotros. Está con nosotros el reino de Dios. Hemos tenido a Jesucristo, conocemos de su pasión, de su resurrección, conocemos de cómo Él se entregó a nosotros, cómo nos trajo al Espíritu Santo y nos dio al Espíritu Santo prometido del Padre. Y ya lo tenemos con nosotros. Ahora es nuestra tarea, en el lugar en donde estemos, primero en nuestra casa, en nuestra familia, que es el lugar más difícil, ¿no? Pero no imposible. Luego a donde vayamos, si vamos al hospital a una cita médica, si hay alguna persona que de repente tenga algún problema, alguna dificultad, y le hablamos del Señor, de su misericordia, de su amor, y de esa manera vamos a ir extendiendo la palabra de Dios a nuestros hermanos. Si vamos en un taxi, de repente el taxista, ¿no? Conversarle, y ellos se abren a la palabra de Dios. Entonces, de esa manera nosotros vamos a contribuir a la extensión del reino de Dios. Bueno, ahora, hermanitos, vamos a escuchar una canción que nos va a invitar a que venga la presencia de nuestro Señor Jesucristo en el Santísimo Sacramento del altar. Nosotros tenemos que saber que ese pequeño pedacito de pan es Jesucristo, con su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad, el completo. Él está ahí. Y donde está Jesús, está el Padre y está el Espíritu Santo. Así que nosotros vamos a tener la presencia de nuestro Señor Jesucristo en el Santísimo Sacramento. Hermanita María Concepción, por favor. Oh, deja que te envuelva con su espíritu de amor. Satisfaga hoy tu alma y corazón. Entrégale lo que Él te pide y su espíritu vendrá sobre ti, vida nueva te dará. Oh, deja que el Señor te envuelva con su espíritu de amor. Satisfaga hoy tu alma y corazón. Entrégale lo que Él te pide y su espíritu vendrá sobre ti, vida
llénanos de ti. Alzamos nuestra voz con gozo, nuestra alabanza a ti. Con dulzura te entregamos nuestro ser. Entrega todas tus tristezas en el nombre de Jesús. Y abundante vida hoy tendrás en él. Cristo, oh Cristo, ven y llénanos. Cristo, oh Cristo, llénanos de ti. En ese momento tan importante en que el Señor está aquí presente delante de nosotros, le vamos a pedir a nuestro hermanito Marco Antonio que haga la oración. Primeramente, Señor, quiero darte las gracias porque hoy nos has concedido esta lectura del Evangelio, donde nos haces ver, Señor, que el sembrador eres tú. La semilla es tu palabra, la tierra es nuestro corazón. Y para acoger esa semilla que es tu palabra, nuestro corazón tiene que primero pasar por un proceso de transformación, de cambio, donde ese corazón pueda acoger esa semilla para que vaya germinando tu palabra, Señor, en nuestra vida, para que a través de la gracia del Espíritu Santo, a través de la oración, vaya regando y vaya dando esa semilla frondosa que es tu palabra, para que se vaya extendiendo y dando a conocer a cada uno de nosotros, de ese reino del que tú nos hablas, Señor, ese cielo, esa tierra prometida. Eres tú, Señor, que en esta noche nos has permitido abrir nuestro corazón, entender tu palabra, para después llevarla a la práctica y dar a conocer tu nombre, Señor, pero también tu palabra, para que en ese corazón de cada hermano con quien nos vamos a encontrar en ese camino, vaya germinando en ese corazón, vaya haciendo fruto. Gracias, Señor, porque en esta noche has estado generoso, porque hemos sentido esa presencia tuya en nuestros corazones, a través de la gracia del Espíritu Santo, que viene a morar en cada uno de nosotros, que viene a aperturar cada uno de nuestros corazones, que viene a abrir y darnos luz a nuestros
a nuestra conciencia, a nuestros pensamientos. Gracias, Señor, porque eres tú el sembrador. Eres tú quien va examinando cada corazón. Y a medida en que vas examinando cada corazón, ahí vas plantando esa semilla. Y esa semilla germine en esta tierra, en esa tierra que ha sido transformada, ha sido removida, ha sido totalmente abonada por la gracia del Espíritu Santo. Y dé lo que tiene que dar, el 100%. Te alabo, Señor, en esta noche. Te bendigo y te adoro, Señor. Amén. Bendito y alabado sea el santísimo sacramento del altar. Sea para Señor siempre bendito, alabado y adorado. Sacramentado. Bendito Jesucristo, el santísimo sacramento del altar. Por siempre bendito y alabado, mi Jesús sacramentado. Bendito y alabado Jesucristo, el santísimo sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. Mi Jesús sacramentado. Jesús sacramentado. Oh Jesús, mi dulce amor y mi consuelo. ¿Quién te amará tanto? Te amará tanto que de amor muriera. Oh mi dulce Jesús y mi consuelo. ¿Quién te amará tanto? ¿Quién te amará amor por ti Te muriera? amará tanto que de amor por ti muriera. Oh mi dulce Jesús y mi consuelo. ¿Quién te amará tanto? ¿Quién te amará tanto? ¿Quién te amará tanto que de amor por ti muriera? Oh Dios, que en este admirable sacramento nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Alma de Cristo. Santifícame. Cuerpo de Cristo. Sálvame. Pasión de Cristo. Agua del costado de Cristo. Lávame. Pasión de Cristo. Confórtame. Oh buen Jesús. Óyeme. Dentro de tus llagas. Escóndeme. Del maligno enemigo. Defiéndeme. Y en la hora de mi muerte. Llámame. Y mándame ir a a ti para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.